Aquella mañana de San Juan, con el suelo del salón cubierto de confeti plateado y tazas de té a medio terminar, mi hermano menor, Julián, y su esposa, Irene, dejaron a su hija Sofía en mi casa con una mochila pequeña y una promesa que resultó ser una farsa. Volvemos en 2 horas. Clara, solo vamos a despejarnos un poco, que la niña no nos ha dejado pegar ojo en toda la noche. 3 semanas después, la policía local llamó a mi puerta a las 4 de la madrugada para informarme de que el coche de Julián había sido localizado en la frontera con Portugal, totalmente vacío, dejando atrás una carta de renuncia notarial dirigida a los servicios sociales donde declaraban que la paternidad de una niña con el síndrome de Rett severo había destruido su matrimonio, sus finanzas y su derecho a ser felices. Sofía estaba sentada en la alfombra de mi sala, balanceando el torso hacia adelante y hacia atrás con un caballo de madera de color verde entre las manos flojas. El juguete no emitía ningún sonido porque ella misma le había arrancado las crines la tarde anterior, buscando desesperadamente el silencio que nadie en su casa parecía comprender. Tenía apenas 6 años, unas pestañas infinitas que proyectaban sombras tristes sobre sus mejillas pálidas y unos ojos claros que rara vez se cruzaban con los míos, pero que esa noche buscaban el reflejo de la ventana. Sofía, cariño, le dije, arrodillándome a su lado, sintiendo como el frío del suelo de parqué me atravesase a las medias. ¿Quieres un poco de leche caliente? Ella no respondió con palabras. Emitió un pequeño quejido gutural, un chasquido con la lengua que yo ya había aprendido a descifrar durante los fines de semana que se quedaba conmigo. Significaba que tenía miedo. El vacío que dejaron sus padres en aquella casa no era solo físico, era un peso denso, un silencio cargado de reproches invisibles que mi hermano llevaba cultivando años. Julián siempre había sido el hijo dorado de mis parents, ambicioso, impecable, obsesionado con mantener una fachada de éxito absoluto en redes sociales y reuniones familiares. Irene, por su parte, vivía para las apariencias. Cuando Sofía nació, su cuenta de internet se llenó de lazos rosas y promesas de amor eterno, pero a medida que los hitos del desarrollo de la niña comenzaron a retrasarse, las publicaciones cesaron. La niña real, la que no hablaba, la que se tapaba los oídos ante los ruidos estridentes y exigía rutinas milimétricas, no encajaba en el catálogo de su vida perfecta. El teléfono sonó sobre la encimera de la cocina, rompiendo la penumbra de la madrugada. Era la inspectora Méndez, de la Unidad de Protección de Menores. Señora Clara, sé qué hora es, pero hemos revisado la documentación que dejaron en el vehículo. Su voz sonaba cansada, arrastrando el papeleo de una noche larga. Su hermano no solo firmó una renuncia. El documento incluye una cláusula donde alegan que usted se hacía cargo de la menor de manera permanente desde el día de San Juan. ¿Eso es cierto, como dice? El aire se me escapó del pecho. Sentí un mareo súbito que me obligó a apoyarme en el mueble de la cocina. Vinieron a dejarla 2 horas. Me dijeron que irían al teatro o a caminar. Solo trajo una muda de ropa. Tenemos un problema legal grave entonces, continuó la inspectora. Al haber un documento firmado ante un notario extranjero antes de cruzar la frontera, la situación de abandono está tipificada, pero la custodia provisional es un limbo. Mañana a primera hora un trabajador social irá a su domicilio. Necesitamos evaluar si la vivienda cumple con los requisitos mínimos o si la menor debe ingresar en un centro de acogida de urgencia. Miré a Sofía. Se había quedado dormida sobre la alfombra, con la mejilla apoyada en la pata trasera del caballo de madera. Un centro de acogida. Para una niña que entraba en crisis y cambiabas la marca de sus galletas del desayuno o si el agua de la bañera no estaba exactamente a 36 grados. Un centro con turnos de cuidadores rotativos, alarmas y desconocidos sería su sentencia de muerte emocional. No se la van a llevar, dije, y mi propia voz me sonó extraña, despojada de cualquier duda. Mi casa está lista. Yo estoy lista. La mañana siguiente trajo consigo a un hombre delgado de abrigo azul llamado Roberto, el trabajador social asignado al caso, y una carpeta de expedientes que pesaba más que la propia infancia de mi sobrina. Mientras Roberto revisaba las habitaciones, midiendo con la mirada la iluminación de la habitación de invitados y comprobando la despensa, yo preparaba el desayuno de Sofía en absoluto silencio. Sabía que cualquier paso en falso, cualquier muestra de frustración o cansancio, jugaría en mi contra. Tiene usted 48 años, señora Clara, observó Roberto, anotando algo en su tableta digital mientras observaba las fotos familiares de la estantería. Es viuda, trabaja desde casa como traductora autónoma y sus ingresos son estables, pero modestos. El cuidado de una niña con las necesidades de Sofía requiere terapeutas privados, logopedas, neurólogos. Sus padres suspendieron todos los tratamientos privados hace 6 meses por supuesta falta de avances.
Me quedé helada con la tetera en la mano. ¿Lo suspendieron? Pregunté, sintiendo un nudo de indignación en la garganta. A mí me dijeron que el centro de estimulación cognitiva había cerrado por reformas. Julián me pidió dinero el mes pasado, 5.000 euros para una supuesta clínica especializada en Barcelona. Roberto suspiró, mirándome con una mezcla de lástima y severidad profesional. Aquí tengo el historial médico centralizado de la Seguridad Social. La última consulta con el neuropediatra fue cancelada por el padre. Y respecto a los fondos, no hay registros de ninguna matrícula en Barcelona. Lo que sí hay, según las alertas que nos han llegado del juzgado de familia, es un proceso de ejecución hipotecaria sobre la vivienda de su hermano. Estaban en quiebra técnica, señora Clara. El estilo de vida que mostraban era puramente cosmético, la traición familiar dolió más que el engaño financiero. Julián me había utilizado. Había usado el diagnóstico de su propia hija para vaciar mis pequeños ahorros de viudedad, mientras planeaba su fuga continental con Irene. Recordé la última cena de Acción de Gracias en casa de mis padres, ya fallecidos. Julián se quejó durante horas del comportamiento de Sofía en la mesa porque la niña derramó un vaso de zumo sobre su chaqueta de diseño. Esta niña lo hace a propósito, Clara, me susurró Irene en la cocina, con los ojos inyectados en rabia contenida. Nos está castigando. Yo no nací para ser la esclava de nadie. En aquel momento pensé que era solo el agotamiento de una madre desbordada. Ahora comprendía que era el preludio de la desconexión total. Pasaron las semanas y la rutina se convirtió en nuestro único refugio. Conseguí reactivar las citas médicas de Sofía gracias a un abogado de oficio formidable, el señor Salgado, un hombre mayor que vio en mi empeño algo que iba más allá del deber familiar. Sin embargo, cuando empezábamos a respirar, llegó el primer gran giro judicial que amenazó con derribar el frágil mundo que habíamos construido. Era una tarde de miércoles de octubre. Sofía estaba en el sofá, dejando caer botones de nácar de colores dentro de un bote de hojalata, disfrutando del sonido rítmico del impacto. El timbre sonó con la insistencia de las malas noticias. Al abrir, me encontré con un procurador que me entregó una notificación oficial del juzgado de primera instancia. Mi hermano y su esposa habían interpuesto, a través de un bufete de abogados de alto standing de la capital, una demanda de reclamación de patrimonio y una oposición formal a mi solicitud de custodia permanente. No entiendo, le dije a Salgado 2 horas después en su despacho, rodeada de torres de códigos civiles. La abandonaron en una casa, huyeron a otro país, firmaron un documento de renuncia. Y ahora contratan a un abogado para quitarme la custodia y reclamar que, Salgado se ajustó las gafas de lectura y extrajo un documento del sobre que yo le había llevado. Su rostro se ensombreció. Clara, lee detenidamente la letra pequeña de la demanda. No están pidiendo que la niña vuelva con ellos. Están impugnando su idoneidad como tutora alegando que usted carece de los medios económicos suficientes. Y aquí está el verdadero motivo. Están reclamando la rescisión del contrato de fideicomiso que sus padres firmaron hace 8 años. El corazón me dio un vuelco. El fideicomiso de mis padres. Una pequeña casa de campo y unos locales comerciales en el centro de la villa que mis padres habían dejado estipulado que se venderían o explotarían exclusivamente para asegurar el futuro a largo plazo de cualquier nieto que naciera con alguna discapacidad o necesidad especial. Era una cláusula de previsión que mi padre, con su mentalidad de viejo artesano previsor, había insistido en incluir tras ver cómo un primo suyo con síndrome de Down quedaba desamparado al morir sus tutores. Si la niña es declarada en situación de desamparo oficial y pasa a un centro estatal, explicó Salgado con voz pausada pero firme, el fideicomiso se extingue por imposibilidad de aplicación directa de los fondos al cuidado familiar, y el patrimonio restante se divide a partes iguales entre los herederos legítimos de inmediato. Es decir, Julián recibiría casi 300.000 euros en efectivo de la venta forzosa de esos locales. Necesitan el dinero para pagar las deudas de su hipoteca y evitar la quiebra penal por impago de créditos. Están usando a su propia hija como un billete de lotería, susurré, sintiendo una náusea profunda. Quieren meterla en un internado público para poder cobrar la herencia de mis padres, y para demostrar que usted no es idónea. Sus abogados han presentado esto. Salgado deslizó un folio sobre la mesa. Era una copia de mis extractos bancarios de los últimos 3 meses. Alguien había accedido a mis cuentas personales. Entonces lo entendí. Irene mantenía una amistad íntima con la subdirectora de la sucursal de la villa donde yo gestionaba mis ingresos. Habían extraído mis saldos de manera ilegal para demostrar que mis ingresos mensuales apenas cubrían el alquiler y las necesidades básicas,
argumentando que yo dependía de la caridad o de préstamos para sostener a la niña. Esto es un delito de revelación de secretos, Salgado, dije, apretando los puños hasta que las uñas se me clavaron en las palmas. Mi cuenta es privada, lo es, pero en un juzgado de familia, si el juez ve que tus ingresos son bajos, el origen de la prueba a veces pasa a un segundo plano frente al bienestar de la menor. Tenemos la vista de medidas provisionales en 14 días, Clara. Si no demostramos que puedes cubrir las terapias de Sofía sin ahogarte, el juez podría otorgar la tutela institucional preventiva al Estado mientras se resuelve el juicio penal por abandono. Esa noche no dormí. Me quedé sentada en el borde de la cama de Sofía, viéndola respirar. Su pecho subía y bajaba con una regularidad pacífica que me partía el alma. Ella no sabía que su vida se estaba subastando en despachos con olor a madera cara y trajes de sastre. Me levanté, fui al salón y encendí el ordenador. Revisé cada factura, cada apunte contable de los últimos 5 años. Sabía que Julián había cometido un error. Mi hermano era soberbio, y la gente soberbia siempre deja huellas porque cree que los demás son demasiado estúpidos para encontrarlas. Comencé a revisar los correos electrónicos antiguos que Julián me había enviado durante la enfermedad de nuestra madre. Encontré una carpeta compartida en la nube que él había olvidado cerrar, una carpeta donde guardaba los escaneos de los documentos de la gestoría familiar que compartíamos antes de que nuestro padre falleciera. Pasé horas abriendo archivos PDF que no tenían sentido, facturas de reformas, presupuestos de talleres, contratos de arrendamiento de los locales comerciales del fideicomiso, y entonces, casi al amanecer, encontré el hilo del que tirar. Era un contrato de subarriendo privado, firmado por Julián 6 meses antes de abandonar a Sofía. Había alquilado uno de los locales comerciales del fideicomiso, el más grande, donde funcionaba una farmacia de barrio, a una cadena de droguerías local, pero el dinero de la renta no se estaba ingresando en la cuenta del fideicomiso de la niña. Se estaba desviando directamente a una sociedad limitada unipersonal registrada a nombre de la madre de Irene. Una sociedad fantasma creada exclusivamente para desviar los fondos generados por el patrimonio de Sofía. Mi hermano estaba robando el dinero de las terapias de su hija mucho antes de dejarla en mi salón el día de San Juan, el día de la vista judicial. El ambiente en los pasillos del juzgado era asfixiante. El olor a cera para suelos y a café de máquina barata se mezclaba con la tensión de las familias que se rompían detrás de cada puerta doble. Julián e Irene llegaron acompañados por un abogado joven, de andar engreído y maletín de cuero reluciente. Mi hermano ni siquiera me miró a los ojos. Llevaba unas gafas de sol oscuras que no se quitó hasta entrar en la sala de vistas, y Irene vestía un abrigo de paño impecable, manteniendo una postura rígida, como si estar en aquel lugar fuera una afrenta personal a su estatus. Nos sentamos en las mesas de madera clara frente al juez, un hombre de cabello canoso y mirada cansada llamado Magistrado Benítez. A un lado, la fiscal de menores observaba los documentos con una neutralidad clínica. El abogado de mi hermano tomó la palabra primero, desplegando una retórica impecable y fría. Señoría, nos encontramos ante una situación trágica, pero malinterpretada, comenzó, modulando la voz con una falsa empatía que me revolvió el estómago. Mis representados sufrieron un brote de estrés parental severo, un colapso emocional debido a la extrema dificultad que supone el cuidado de la menor Sofía. Su salida del país no fue un abandono, sino una búsqueda desesperada de tratamiento médico especializado en el extranjero que no pudieron concluir por motivos burocráticos. La entrega de la menor a su tía, la señora Clara, fue pensada como una medida temporal de apoyo familiar. Sin embargo, la señora Clara ha instrumentalizado esta situación para retener a la menor con el único fin de patrimonializar los bienes del fideicomiso de los abuelos, para los cuales carece de la capacidad de gestión financiera, dada su precaria situación económica. Miré de reojo a Julián. Mantenía la cabeza baja, ensayando un gesto de padre compungido, mientras Irene se llevaba un pañuelo de encaje a los ojos secos. Era una actuación perfecta. Ante un juez saturado de casos, aquella narrativa de padres desbordados y tía codiciosa podía funcionar. Tiene la palabra la defensa de la parte demandante, dijo el juez Benítez, haciendo un gesto hacia Salgado. Mi abogado se levantó sin prisa. No llevaba carpetas ostentosas, solo un sobre de papel manila y un lápiz de madera que giraba entre los dedos. Señoría, la hipocresía tiene un límite legal, y se encuentra tipificada en el artículo 229 del Código Penal, dijo Salgado, con una voz que inundó la sala sin necesidad de elevar el tono. No venimos a discutir si los señores Julián e Irene estaban cansados. Venimos a demostrar que el abandono de Sofía fue una operación financiera planificada con precisión quirúrgica. El abogado contrario intentó interrumpir,
pero el juez lo calló con un levantamiento de mano imperioso. Presentamos ante este tribunal el informe pericial contable emitido de urgencia por la Unidad de Delitos Económicos de la Policía Judicial, continuó Salgado, entregando unas copias a la agente judicial. Aquí constan los registros de la sociedad constituida por la suegra de mi cliente. Durante los últimos 6 meses, esa sociedad ha percibido un total de 36.000 euros en concepto de subarriendo de los locales del fideicomiso de la menor. Fondos que debían financiar el tratamiento de estimulación cognitiva de Sofía, el cual fue suspendido por los propios padres alegando falsamente que el centro médico había cerrado. La fiscal de menores se incorporó de golpe en su silla, tomando los papeles con avidez. El rostro de Julián pasó del diseño compungido a una palidez cenicienta en cuestión de segundos. Irene se giró hacia él, propinándole un codazo violento en el brazo, el primer gesto de grieta en su perfecta fachada. Además, señoría, añadió Salgado, sacando un último documento del sobre. Aportamos la transcripción certificada y el archivo de audio de la conversación telefónica que la señora Irene mantuvo con la subdirectora de la entidad bancaria el pasado mes de agosto. Una conversación obtenida mediante el buzón de voz del teléfono corporativo de la gestoría que mi cliente aún comparte legalmente con su hermano. En ella, la demandante instruye explícitamente a la empleada de banca para, cito textualmente, filtrar los saldos de Clara para que parezca una indigente ante el juez y podamos cerrar la finca de una vez por todas. Eso es mentira, gritó Irene, perdiendo los papeles por completo y poniéndose en pie. Su voz ya no era la de la madre refinada de las redes sociales, era un graznido agudo, desesperado. Esa grabación está manipulada. Clara nos ha espiado. Ella siempre nos envidió porque teníamos una vida y ella se quedó sola en esta villa de mala muerte. Cállate, Irene. Le siseó Julián, agarrándola del abrigo para obligarla a sentarse, pero el daño ya estaba hecho. El juez Benítez golpeó la mesa con el mazo, no con violencia, sino con una firmeza que heló la sala. Miró a la pareja con un desprecio profundo, el desprecio de quien ha visto demasiadas miserias humanas vestidas con ropa de marca. Silencio en la sala, dijo el magistrado, fijando sus ojos en mi hermano. Señor Julián, señora Irene. Este tribunal no solo deniega de manera fulminante cualquier oposición a las medidas provisionales, sino que dicta de oficio la orden de personación inmediata del Ministerio Fiscal para la apertura de diligencias previas por un presunto delito de abandono de menores agravado, estafa y apropiación indebida de bienes patrimoniales afectos a un fideicomiso protegido. El juez se giró hacia mí, y su expresión se suavizó notablemente. La custodia provisional y la administración absoluta de los bienes del fideicomiso se otorgan formalmente a la señora Clara. Este tribunal considera que la menor Sofía se encuentra en una situación de riesgo extremo bajo cualquier escenario que implique el contacto con los demandantes. Se dicta asimismo una orden de alejamiento recíproca. Los padres no podrán acercarse a menos de 500 metros de la menor ni de su actual domicilio hasta la celebración del juicio penal. Pueden retirarse. Al salir de la sala, el abogado de mi hermano caminaba 3 pasos por delante de ellos, negándose a hablarles mientras guardaba sus papeles a toda prisa. Julián se detuvo un segundo en el pasillo, mirándome a través de la distancia. Tenía los ojos hundidos, la corbata torcida y el peso de una condena inminente hundiéndole los hombros. Por un instante, el recuerdo de nuestro juego de niños en el patio de la vieja casa familiar me vino a la memoria. Quise sentir rabia, quise disfrutar de la victoria, pero solo sentí una infinita y limpia lástima. Habían vendido su alma por mantener una mentira que se había desintegrado ante la primera verdad. Clara, comenzó a decir, con la voz rota, no lo dejé terminar. No me detuve. Pasé por su lado sin reducir el paso, sintiendo el roce de su abrigo de paño como un eco lejano de un pasado que ya no me pertenecía. Mi prioridad no estaba en ese pasillo gris de techos altos. Mi prioridad me esperaba a pocos kilómetros de allí. Llegué a casa a primera hora de la tarde. El sol de la primavera empezaba a calentar los cristales de la ventana del salón, proyectando motas de polvo dorado que flotaban en el aire como pequeñas estrellas en miniatura. Sofía estaba sentada exactamente en el mismo lugar de la alfombra donde lo habían dejado el día de San Juan. Pero ya no llevaba el mismo caballo de madera roto. Ahora tenía entre sus manos un lienzo de tela liso y una caja de pasteles secos de colores que le había comprado la semana anterior. Sus dedos, antes tensos y rígidos, se movían con una soltura nueva, trazando líneas violetas y amarillas sobre la superficie blanca. Me senté en el suelo, a su lado, manteniendo la distancia respetuosa que ella necesitaba para no sentirse invadida. El silencio de la casa ya no era denso ni estaba cargado de reproches invisibles. Era un silencio limpio,
Un espacio seguro donde el aire se sentía ligero y el tiempo avanzaba sin la prisa neurótica de las apariencias. Sofía dejó de pintar. Suspendió la tiza violeta en el aire, a pocos centímetros del lienzo. Durante unos segundos que parecieron eternos, el mundo entero pareció contener la respiración en mi pequeño salón de parqué. Lentamente, con una delicadeza que me encogió el corazón, la niña giró la cabeza hacia mí. Sus ojos claros, que durante años habían evitado cualquier contacto con el exterior, se clavaron directamente en los míos. No hubo quejidos. No hubo chasquidos de lengua. Hubo una mirada limpia, profunda, consciente y absolutamente presente que me atravesó el alma como un rayo de luz en mitad de la noche más larga. La niña estiró su mano pequeña, con los dedos manchados de polvo violeta, y la posó suavemente sobre el dorso de mi mano, que descansaba en la alfombra. Fue un contacto breve, apenas un roce de 3 segundos, pero en ese gesto comprendí que la justicia de los hombres no era más que un papel firmado en un despacho. La verdadera sentencia, la única que importaba, acababa de dictarse en mi suelo. Sofía sabía que estaba a salvo, sabía que nunca más estaría sola, y que en este rincón del mundo, el amor ya no dependía de la perfección de ninguna mirada.